Ujú. Buenas tardes desde Sevilla, soy José Antonio Gallardo, socio director de HBO Consulting y colaborador del Foro de Recursos Humanos en este espacio virtual que desde Sevilla y gracias a la amabilidad de Francisco García Cabello me deja participar. Hoy día 12 de mayo estamos en pleno proceso de desescalada y concretamente en Andalucía hemos pasado a la fase 1, excepto las provincias de Málaga y Granada que continúan en la fase 0. El Foro de Recursos Humanos es el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas. Analizamos tanto el presente como el futuro de los recursos humanos de las voces de sus protagonistas. Hoy me complace presentaros a David Cerdá. David nace en Sevilla, está casado, tiene 3 hijos, es licenciado en Ciencias Empresariales, MBA, máster en Producción y Logística, experto universitario en Gestión de Capital Intelectual y de los Recursos Humanos, grado y máster en Humanidades y ha realizado el Growing Leaders Program en Archie Business School, UK. Es experto en 2 ámbitos que conforman las organizaciones, de una parte su arquitectura y los seres humanos que le dan la vida, de otra parte. En este segundo aspecto domina los campos de la creatividad, el liderazgo, la construcción de equipos extraordinarios y la excelencia profesional. En cuanto a la estructura de las empresas, trabaja en la cultura corporativa, los sistemas de innovación abierta, la ingeniería de procesos y el control de gestión. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en puestos de responsabilidad en multinacionales y pymes, junto con una trayectoria en auditoría. Ha sido director de departamentos de finanzas y control interno, de innovación y de dirección general. También ha sido evaluador externo de excelencia y auditor de calidad interno. Ha participado en múltiples procesos de integración de empresas. Actualmente es profesor de la Escuela de Negocios ESIC, Business and Marketing School, y colabora con otras escuelas de negocios. A nivel personal y en cuanto a aficiones, pues le apasiona la música, la literatura, el cine y podríamos decir que es un buen amigo de sus amigos. Buenas tardes, David. Buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? Como sé que eres una persona que tienes bastantes aristas, ¿no? Profesionalmente. Entonces, centrándonos más en tu visión como consultor empresarial, ¿cuál es desde tu perspectiva tu visión de cómo están gestionando los departamentos de recursos humanos esta pandemia? Bueno, pues José Antonio, yo creo que están en modo shock, en modos achicar agua de la barca, ¿no? Que es lo primero que toca cuando hay ERTES, cuando hay parada de actividad, etc., ¿no? Yo creo que se están ocupando de lo urgente. No se les puede pedir que se ocupen ahora de lo importante, que es el medio y largo plazo, porque lo primero que hay que hacer es solventar lo más acuciante, ¿no? Lo que sí estoy seguro es que dentro de sus cabezas está ya rondando que nos enfrentamos a un mundo nuevo en muchos aspectos, para el que no tenemos herramientas. Lo que está ocurriendo me recuerda una frase de Nietzsche, que él hablaba de la muerte de Dios, pero la vamos a aplicar a otra cosa, donde él decía que era tremendo que te borraran con una esponja el horizonte, ¿no? Y creo que más o menos está ocurriendo así. Cada día que pasa, alguien está borrando un poquito más el horizonte. Y tendremos que crear algo nuevo para lo que las personas van a ser, pues, el principio, el medio y el final. Muy bien, me ha gustado mucho esa frase de que están borrando el horizonte, ¿no? Yo creo que efectivamente, no sé si tienes oportunidad de ver un programa de Iñaki Gabilondo en Movistar, te lo recomiendo, es magnífico, ¿no? Está entrevistando personas ilustres y la verdad es que estoy de acuerdo con él en que va a haber un antes y un después, ¿no? El mundo está cambiando, la forma de enfrentarse a los problemas económicos, la propia sociedad. Yo creo que todo esto está en un proceso de reflexión en el que estamos todavía inmersos y te quería preguntar por qué lecciones, a tu opinión, hemos aprendido de esta crisis. Bueno, pues yo creo que tú lo has dicho. Es decir, el programa de Iñaki, si te fijas, lo que están citando son a filósofos, a historiadores, a sociólogos. Es decir, todas esas cosas que antes habíamos despreciado, como las humanidades y las ciencias sociales, pues resulta que son, nos acordamos como Santa Bárbara cuando truena, ¿no?
Yo creo que la principal lección de esta pandemia es que esto es una crisis social, no es una crisis. La crisis médica es en lo que estamos, esa pasará un tiempo más, pero luego viene una crisis social muy importante. Entonces yo creo que los responsables de recursos humanos han de darse cuenta que cualquier solución a medio plazo, y los medios plazos ya hablamos de meses, no hablamos de años, lógicamente, pasa por una comprensión mucho más profunda del ser humano. Los directivos no solo de este país, sino en general, se han concentrado en cuestiones técnicas también muy necesarias como la digitalización, etcétera, pero se ha dado completamente de lado el conocimiento de qué nos motiva, qué nos mueve, qué hace que una persona dé el máximo, no lo dé, etcétera, ¿no? Todas estas cosas se han quedado arrumbadas como competencias transversales que al final nadie afronta de verdad, ¿no? Y si te fijas en lo que hay en un máster de recursos humanos o en un MBA, etcétera, lo que encontrarás son muchas cuestiones sobre la arquitectura de una organización que, como tú mencionabas antes en mi currículum, pues es necesario porque tienes que entender que una organización pues es eso, una estructura, pero la carne se nos ha perdido, ¿no? Y por mi experiencia en el mundo empresarial, que también he tenido suerte y he trabajado en sitios muy buenos, pero es que el nivel medio de conocimiento de cómo funciona una persona es paupérrimo. Y creo que está ligado a cómo se ascienden las organizaciones, ¿no? Se asciende por capacidad técnica, no se asciende por capacidad de liderazgo ni capacidad de entender a las personas, ¿no? Y sin embargo, cuando llegas ahí arriba, tú antes eras un gran abogado o un gran médico o un gran vendedor, pero cuando asciendes, todas esas capacidades técnicas te sirven muy poco y las que te sirven no te las han enseñado nunca, ¿vale? Con el añadido de que el sistema de educación formal cada vez es más pobre en estas materias, ¿no? Y lo sé porque en mi faceta de profesor recibo a los chavales que son estupendos en muchas cosas, pero vienen con unas carencias tremendas, ¿no? En cosas que se suponían básicas, ¿no? Entonces yo creo que la principal lección de esta pandemia es que si estamos llamando a Yuval Harari a todas horas para que el hombre dé unas conferencias y unas charlas que las cobra medio bien, ¿no? Pues estamos llamando a antropólogos, resulta que es que tenemos un gran desconocimiento de las personas. Muy bien, David. Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias. Seguimos ahora hablando contigo en esta interesante entrevista, pero ahora lo vamos a hacer desde el espacio creado de H24 Horas dentro del Foro de Recursos Humanos. De modo que animo a todos los oyentes a seguir escuchándonos en este nuevo espacio. Hasta pronto. Bueno, pues David, desde el espacio creado por Foro de Recursos Humanos HR24 Horas, seguimos con la entrevista de David Cerdá y en este caso me gustaría hablar bueno, muchas empresas tenían como eslogan la responsabilidad social empresarial, pero ahora, como yo digo, es cuando hay que ponerlas en valor, ¿no? Hay múltiples casos, ¿no? Como por ejemplo el caso de SEAT, que ha puesto una línea de fabricación a producir respiradores, el caso, por ejemplo, de los empleados de Telefónica que han donado los cheques de gourmet que tienen al banco de alimentos. Es decir, ahora mismo hoy ha salido las noticias, ¿no? Que el presidente de Mercadona, Juan Roch, pues va a donar todo su salario anual, que no es poco, ¿vale? Entonces quiero decir que ahora es cuando las empresas, de alguna manera, aquellas que verdaderamente lo son, están poniendo la responsabilidad social en valor, ¿no? ¿Piensas que esto va a contribuir para que en un futuro las empresas esto se lo tomen más en serio, sobre todo lo incorporen dentro de su ADN y sea un elemento diferenciador a la hora de reclutar? Bueno, pues es una pregunta muy interesante. La responsabilidad social corporativa ha vivido tiempos muy distintos en el pasado, ¿no? Empezó con un gran auge, como una gran capa de positivismo, y luego también recibió, digamos, un contraataque cínico contra las cosas que se hacían en la responsabilidad social corporativa, entre otras cosas porque, como en todos los ámbitos, dentro de muy buenas experiencias, pues hay otras que han sido puramente cosméticas, ¿no? Tenemos la costumbre de los seres humanos de fijarnos más en lo malo que en lo bueno. Y por eso hay mucha gente que ha aprovechado digamos, los intentos poco sinceros de la responsabilidad social corporativa para echarla abajo, ¿no? Yo creo que la responsabilidad social corporativa ha explotado para bien. Quiere decir que esta crisis lo ha convertido nos ha recordado que la economía es un sistema de confianza y es un sistema que se creó para distribuir los recursos de manera
eficiente y justa, ¿no? Aunque, lógicamente, después hay un mercado que a veces tiene sus fallas, ¿no? No es un sistema perfecto, ¿no? Pero yo creo que la crisis ha demostrado que el potencial del ser humano para entregarse y para dar es extraordinario, ¿no? Creo que hay que trazar una línea. Hace poco tenía una discusión un diálogo en Twitter sobre el altruismo. Y entonces alguien me hablaba del altruismo y el altruismo puro, ¿no? Entonces trataba de explicarme que el altruismo puro no existe, ¿no? Es decir, que todo el que hace algún bien lo hace por algún motivo, ¿no? Y bueno, puede ser recibir algo a cambio en el futuro, o puede ser pues sencillamente la satisfacción personal. Es curioso cómo hasta la gente que hace bien nos parece mal, ¿no? Porque en eso somos muy puritanos. O sea, parece que para tú hacer el bien y que sea bien verdadero tienes que sufrir, ¿no? Y te tiene que encima perjudicar. La idea es absolutamente absurda, ¿no? La idea del altruismo puro es un absurdo, porque primero porque no estamos para tanta fineza, habiendo tanto mal nacido como también hay, y habiendo tanta gente a la que no le importa nada de los demás, todo ese otro volumen que es muy grande, y yo creo que mayoritario, de gente que hace cosas por los demás, no está para ser cogido con pinzas e ir buscando, digamos, las interioridades del asunto. Alguien que hace algo bueno, alguien que entrega algo, independientemente de que después mejore su imagen, ya está haciendo algo, ¿no? Y todos aquellos que se lanzan como hienas sobre quien dona, porque en el fondo está buscando un beneficio de marketing, no entiende nada sobre lo que es la sociedad, ¿vale? Todos intentamos tener una imagen positiva propia buena, y de hecho, el tener esa imagen positiva y defenderla es lo que nos hace actuar bien. Es decir, las personas son solidarias porque quieren ser vistas, se quieren verse a sí mismos como solidarios. Evidentemente, la visión de los demás, digamos, revierte sobre la visión propia que tenemos, y por lo tanto, andar con idioteces sobre si el altruismo es puro o no es puro, me parece que es un lujo digamos, posmoderno, por así decirlo, ¿no? Todas las sociedades que han hecho algo durante esta crisis, que son muchísimas, merecen el aplauso, ¿vale? Y después, pues ya si a ti te parece mal que aparte de eso un empresario gana mucho dinero, pues tienes otra opción que es hacerlo tú, ¿vale? Y luego donar tú, y luego pues muy dignamente renunciar también a la publicidad. Todo el asunto es absurdo porque el mundo social es un mundo de espejos, la televisión es un mundo de espejos, las redes sociales es un mundo de espejos, y la sociedad misma es un mundo donde todos nos estamos mirando a todos. Y lo que sí que tenemos que intentar, y para eso sirve la RSC, yo creo, es que a los que hacen bien les vaya mejor, ¿no? Yo creo que el fin último de la RSC es multiplicar, digamos, eso que está en la misma raíz de la economía, que es un sistema que trata de distribuir recursos de manera eficiente y justa, y que si hay alguien que gana más dinero, pues evidentemente revierta a su vez sobre la sociedad, ¿no? Y sobre ese sistema, todo aquel que lo trate de echar abajo, pues yo todavía estoy esperando que me venga con la alternativa, una alternativa que funcione. Bueno, la alternativa puede ser que el papal Estado se encargue, ¿no? Esa sería la alternativa para los que piensan así. Me suena que Bueno, es ese, es la idea de fondo, vamos a pero vamos tampoco a ha pasar un funcionado tupido nunca. velo. Ahora Tampoco ha vamos a funcionado cambiar de nunca. tema. Recientemente se ha publicado una información por el cual las pymes están priorizando la digitalización con motivo del COVID-19, ¿no? Parece ser que ha tenido que llegar esta pandemia tan devastadora para que algunas pymes, no todas, gracias a Dios, se pongan las pilas, ¿no? ¿Qué reflexión te hace, te hace la respuesta a esta encuesta, ¿no? Bueno, lo primero que nunca es tarde si le echas buena. Así es que, pues, vale. Es decir, el ser humano también es así. Necesita muchas veces caerse para sentir la necesidad de levantarse, ¿no? Y cuando hay una cosa que impide mucho la innovación, que es la autocomplacencia, ¿no? Y cuando tú tienes un camino bueno, aunque sepas que no estás bien, pues tiendes a la autocomplacencia. Es cierto que pasa igual con las personas a título individual y con la terapia, ¿no? Normalmente lo sabio o lo lúcido es no esperar a estar mal para estar mejor, ¿no? Y sin embargo, tenemos esa tendencia a dar de lado, tratando como no urgente nada que no sea el día a día, ¿no? Si esta crisis sirve, entre otras cosas, para volver para acelerar, y yo creo que lo va a hacer, para acelerar el ritmo de digitalización de la empresa andaluza, pues una de esas cosas buenas que nos vamos a llevar de esa tragedia, ¿no? Yo creo que hay que pensarlo. Ningún cambio que se haya producido en la historia humana, que yo conozca,
ha traído solamente cosas malas, ¿no? Yo creo que eso también eso no es ser optimista, ¿no? Eso es ser realista, ¿no? Nunca ocurrió nada, ninguna revolución, ni siquiera ninguna guerra, porque hasta las guerras mundiales trajeron innovaciones que luego se han quedado, ¿no? Nunca pasó nada desgraciado al ser humano que no trajera algo positivo. Y si en este caso es la digitalización, bienvenido. O sea, yo creo que el mundo, no sé si va a ser más global, porque ciertamente una pandemia crea una reestructuración que va hacia una nacionalización. Yo creo que eso lo estamos viendo y lo vamos a ver más. O sea, los países van a tener que ser más autosuficientes, pero aún así necesitas herramientas digitales para servir el Logroño. Es decir, no solamente hay que pensar en China o en Alemania, ¿no? Y por lo tanto, una máxima flexibilidad, que es lo que vamos a necesitar empresas y personas a partir de ahora, ¿no? Una máxima flexibilidad, requiere una máxima digitalización. Por lo tanto, todo aquello que puedas llevarte a ser más rápido y más adaptable a las necesidades de un entorno que va a cambiar de semana en semana, como ya está cambiando, pues yo creo que es la A, ¿no? Muy bien, uno de los efectos que ha tenido también esta pandemia es que las empresas pues se han visto obligadas a mandar a sus empleados a su casa para teletrabajar, ¿no? ¿Piensa que esta generalización del teletrabajo o esta moda ha venido a quedarse o volveremos a las fórmulas tradicionales? Bueno, lo que es seguro es que estamos echando más de menos que nunca el contacto personal, eso está claro. Pero hay pocas dudas de que el modo mediterráneo de ser, de constantes abrazos, besos y reunirnos cada cuarto de hora, no va a poder ser en los próximos 2 años. Yo creo que eso puede tardar más o menos la vacuna, pero el miedo es grande, el impacto psicológico no es ninguna broma. O sea, meter a un país entero, países enteros, un mundo entero, durante 2 meses en casa, quien crea que después salimos y nos tomamos una cerveza en la esquina como siempre, saludamos al camarero y le damos el abrazo al primero que vemos en la parada del autobús, que es básicamente la manera mediterránea de vivir, pues se equivoca, sencillamente. Seguramente no iremos a China, porque no se puede cambiar una cultura de la noche a la mañana, y costará, digamos, tendrá su impacto psicológico y la gente tendrá que reacostumbrarse, ¿eh? Ya lo estamos viendo, ¿no? Ves a un amigo y no le abrazas, ¿no? Esas cosas están pasando. Bueno, van a cambiar los modos de trabajar, van a cambiar los modos de hacer y por lo tanto no vamos a volver al mundo de antes. Eso está bastante claro. Volveremos a otra cosa en la que tendremos que brillar y para la que tendremos que innovar muchísimo y tener la mente muy abierta. ¿Y cómo ves que se están adaptando los equipos de trabajo a estas nuevas formas de trabajo, ¿no? Y sobre todo los managers, ¿no? Hay managers que evidentemente pues tenían un estilo de liderazgo tradicional, donde la presencia física con el colaborador era importante, donde también abundaba el presentismo y por lo tanto, bueno, pues no se trabajaba tanto por objetivos o resultados, ¿no? Entonces, ¿ves problemas también en este sentido de liderazgo y de gestión de equipos de trabajo en remoto? Bueno, yo creo que el presentismo ya le va llegando la hora. O sea, se está poniendo un poco pesado incluso. Es decir, está costando irse, ¿vale? Le hemos abierto la puerta durante los últimos 20 años y vamos a tener que pegarle un empujón. Quizás este sea el momento. O sea, se habla de los RWE, de los Results Working Environments, o sea, los sitios donde solamente se trabaja en función de objetivos desde hace ya casi 15 años. Y sin embargo, aquí seguimos. Y a mí me ha pasado, o sea, yo he vivido en una multinacional donde me llamaron alguna vez a capítulo y decían que por las tardes tenía que estar presente para ver cómo si la gente estaba trabajando, ¿no? O sea, son cosas absurdas, ¿no? Pero eso sigue, ¿no? Eso sigue. Pero quizás esta sea la prueba definitiva, ¿por qué no? Es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido pagar a la gente por estar. Eso lo tenemos claro. En cómo se las estén aviando, yo creo que hay gente que tiene que reeducarse, sin ninguna duda. O sea, si tus habilidades consistían solamente en lo presencial, pues obviamente tienes un problema. En todo caso, un mal líder, un mal jefe, es malo en directo y es igual de malo en diferido. Quiere decir que no tiene solución ninguna. Online, como decimos, la versión Sí. online y offline, ¿no? Eso es. La versión online de un idiota es idéntica a la offline. Quizás lo tienen más a distancia y sea sano, ¿no? Yo creo que hay gente que ha suspirado con todo esto, ¿no? Y luego, pues es verdad que hay cosas que pierden, ¿no? Pero si tú has construido esa relación, yo pienso que tú puedes estar meses incluso sin ver a la persona, porque es una relación que tienes que haber construido, ¿no?
Pero esa ¿cómo motivas? relación de confianza. ¿Cómo motivas en remoto? Porque no es fácil. Yo creo que motivas exactamente igual. Quiero decir, ¿cómo motivas a la gente? Hay, como sabes, dos tipos de motivaciones. La motivación intrínseca. Bueno, primero hay dos mundos. Porque a veces se hablan de los dos tipos de motivación, la intrínseca y la extrínseca, pero en realidad hay un paso previo. Hay dos mundos. La motivación dañina y la que no lo es. La dañina es el miedo. Muchísimos jefecillos, dicho con un diminutivo que corresponde, que motiva a base de miedo, ¿no? Y aquí una reflexión. Todo aquel que crea que con esta pandemia y con el paro que hay va a poder tratar a la gente como basura, sencillamente porque hay colas de palo más largas, no se ha enterado de nada. Es decir, tú puedes contratar a alguien así, te puedes dar hasta un abrazo, aunque sea virtual, y puedes sentir alivio, pero esa persona con miedo a que la echen y con eso no te va a dar jamás ni la cuarta parte de lo que podría darte. Con lo cual, cualquiera que intente aprovechar esta crisis para volver a tratar a la gente con descendencia y paternalismo lo lleva claro, porque va a fichar un cuerpo pero no un alma, y con el cuerpo no lo vas a sacar adelante, ¿vale? Eso por lo que Ahora, hace al motivador como miedo, que todos sabemos que el miedo motiva, ¿vale? Pero motiva a corto plazo, motiva dejando un daño, motiva sin creatividad, no, o sea, puedes obtener producción, pero no creatividad. La innovación funciona siempre en un ámbito de libertad y el miedo la mata, ¿no? Lo segundo es que luego está la motivación extrínseca y la intrínseca. La extrínseca son las de siempre, ¿no? El dinero, un puesto, el estatus, un coche, todas esas cosas, ¿no? Estas cosas siguen funcionando, pero siguen teniendo las patitas muy cortas. La motivación intrínseca, pues, como sabemos, es el espíritu de competición, el compromiso con tu compañía, el hacer algo por lo que crees que, o sea, participar en una organización que crees que está haciendo algo bueno por el mundo. Todas esas cosas están ocurriendo durante la crisis, ¿no? Y una sorpresa para todos los que ya en persona. Es mucho más fácil motivar a alguien para salvar su empresa que para subir un 7% las ventas. Es mucho más fácil porque el ser humano es así. Es decir, nos pasa como con el amor, ¿no? Cuando estamos enamorados, somos capaces de cruzar el océano a nado para estar 2 minutos con la persona amada. Luego nos casamos y a los 15 años no nos levanta nadie ni de la mesa camilla para preparar la cena. Así es el ser humano. Nos va lo grande, lo pequeño menos. Entonces, vamos a descubrir trabajadores que si conseguimos vencer el miedo y conseguimos que no estén reducir la ansiedad, va a ser una labor casi de psicología y de reducir ansiedad y de protegerlos de ese ambiente, sin tratarlos como niños. Si conseguimos eso, vamos a descubrir que la gente tiene mucho más ganas de trabajar para salvar una empresa que para ganar un 4% más o un 4,5%, que son números que nadie entiende. Con lo cual, yo creo que hay un gran potencial y una gran cantidad de oportunidades. Lógicamente, si tú has trabajado sobre un equipo que ahora tienes destruido, no está contigo, y te has comportado como un desalmado durante mucho tiempo, ahora lo que vas a tener es gente mirando a todos lados, pero no mirando al frente, ¿no? Entonces, yo creo que el que haya hecho el trabajo en el pasado lo va a tener muy fácil durante la crisis, dentro de las dificultades de la propia crisis, me refiero a la gestión de personas y a la motivación. Y el que lo haya hecho, el que haya hecho un mal trabajo, tiene una papeleta complicadísima, ¿vale? ¿Se puede dar un giro? Sí, pero con fuerza, ¿eh? como bien sabes, algunas empresas, sobre todo las relacionadas con las que ha impuesto el estado de alarma, sector servicios fundamentalmente, industrias también, pues han tenido que acometer un ERTE, ¿no? Dentro Sí. de sus plantillas, ¿no? Entonces, aquí se produce una dualidad en algunos casos en cuanto a que hay parte de la plantilla que ha podido seguir trabajando, por ejemplo, en el caso de restauración, porque tengan comida a domicilio, y hay trabajadores que, bueno, que han tenido que pasar a desempleo, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo hacer para, de alguna manera, y otro grupo de trabajadores también, que no se nos olvide que está teletrabajando, ¿no? Entonces, tenemos a los que están trabajando de forma física, los que están teletrabajando y los que están, de alguna manera, en desempleo, ¿no? ¿Qué políticas aquí o qué gestión desde el punto de vista de recursos humanos podemos acometer para seguir de alguna manera comprometiendo a los empleados hacia ese futuro de alguna manera imprevisible, pero para que no caigan en una desmotivación y sobre todo para que se sientan de alguna manera como pertenecientes a la compañía, ¿no? Pues dos cosas. La primera, respecto a los que llevan a personas y son respuestas a las personas, que compren muchas vitaminas. Porque
les va a pasar como nos estaba pasando a los profesores y a otros ámbitos, ¿no? Se trabaja el doble. Entonces vas a tener que trabajar muchísimas horas, porque tienes que tener tu equipo A, tu equipo B y tu equipo C, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? El equipo A, que está trabajando el día a día, el equipo B, que está desplazado, y el C, que tienes que considerarlo parte de tu equipo, que son los que están en el. Es decir, yo creo que hay una gran posibilidad, una gran herramienta ética y también de gestión en hacer comprender a los que están trabajando que los compañeros que están en ERTE siguen siendo compañeros y siguen formando parte de la organización, ¿no? Y todo eso sin evitando los vídeos ñoños y las tonterías, sino sencillamente con honestidad y con rigor, ¿no? O sea, ya haciendo esa llamada, oye, ¿cómo te va, Manuel? ¿Cómo te va, María? ¿Cómo lo estás llevando, no? Oye, te cuento cómo va la cosa, ¿no? Manteniendo cierta línea de información a ese tipo de personas, ¿no? Y haciéndolo sentir, oye, mira, siempre como digo, siendo honesto, ¿no? Oye, de momento no va a poder ser, vamos a ver dentro de 2 meses, estamos en esta situación, etc. Los que están sabrán que los que no están recibiendo ese trato y, por lo tanto, multiplicarán su sentido de pertenencia y su orgullo por trabajar en ese tipo de empresas. Si tú te desentiendes de los que están en un ERTE, los que están empezarán a poner sus barbas a remojar, entrarán en ansiedad, porque verán que los siguientes a los que les toca son ellos, y sobre todo verán que hay un trato que no es ético, ¿no? Porque una persona que yo sepa que está en ERTE no está fuera de la compañía, ¿no? ¿Y qué papel ves que está jugando la comunicación, que si bien dentro de las políticas de recursos humanos siempre ha sido importante, aunque en algunos casos pues nos ha costado comunicar, ¿no? Desde el punto de vista, en primer lugar, de mantener a los trabajadores informados de la situación actual o de las previsiones que haya. Segundo, desde el punto de vista de la motivación y también desde el punto de vista de protocolos de actuación, que tiene más que ver también con el ámbito de la prevención y de la seguridad, ¿no? Bueno, yo creo, José Antonio, seguramente estarás de acuerdo conmigo, que la información es el primer ansiolítico. Es decir, cuando tú estás informado, bajas 4 puntos la ansiedad, ¿no? Por muy malo que sea. Es decir, incluso cuando uno va al médico o con un familiar y tienen que decirle algo, está mucho peor cuando no sabe nada que cuando le dicen algo tremendo, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero recibimos el golpe, pero inmediatamente después nuestras defensas, digamos, se restablecen. Yo creo que este es un tiempo para grandes expertos en comunicación y el que no lo sepa, yo le diría que se apoyase en alguien, porque un error de comunicación hoy día se multiplica por 40, ¿no? Y además hay un grado de sensibilidad y de nerviosismo muy grande en la sociedad, ¿no? Que va creciendo día a día, ¿no? Y creo que junio en este sentido va a ser un mes muy complicado, ¿no? Y no sé cómo serán los de después. Entonces, las meteduras de pata de antes, que podrían más o menos solventarse, ahora tienen un efecto devastador. Con lo cual, yo pondría muchas fichas digamos, de mi casino, las pondría en hacer una gran comunicación. Muy bien, se habla también de que esta pandemia va a producir o puede producir cambios culturales en las empresas, ¿no? Incluso cuestionando algunos de los valores corporativos, ¿no? Como por ejemplo la RSC. ¿Está de acuerdo en el impacto que puede tener esta pandemia dentro de la cultura empresarial? Yo no tengo ninguna duda de que la pandemia va a multiplicar la necesidad de que las empresas sean más éticas. Y no es un deseo, lo estamos viendo. Quiero decir, cuando corre el champán, ya lo vimos en 2008, pues se olvidan muchas cosas. Cuando hay sufrimiento, todos nos volvemos más sensibles a la injusticia. Entonces, yo no creo que ahora vaya a ser posible que, por poner un ejemplo muy, muy tópico, pero muy sencillo, que el director de una empresa cambie de modelo del Mercedes X, lo que sea, al último modelo de Aston Martin, cuando hay gente que está yendo a la calle, ¿no? Incluso aunque tu empresa le vaya bien, incluso aunque trabajes en el sector de salud, incluso aunque hayas duplicado las ventas, ¿no? Es decir, que no va a ser admisible. Entonces, sin duda, vamos a un periodo más ético, por obligación, sencillamente por incremento de la sensibilidad. Por lo tanto, la RSC no solo no va a bajar en importancia, sino que se va a multiplicar y pasará a ser una parte casi trivial, ¿no? Que es cuando descubres que algo es verdaderamente importante en una empresa, que es cuando forma parte del día a día de algo trivial, ¿no? Es algo de lo que no podremos desentendernos. Y las redes sociales son un grandísimo, digamos, elemento de resonancia. Y la capacidad que tenemos ahora mismo de comunicar emociones positivas o negativas es tan grande que la importancia de todo lo que tenga que ver con la buena acción y con la justicia se va a ver incrementada. Y eso es la RSC al fin y al cabo.
Muy bien, y bajo tu punto de vista, ¿qué aspectos deben de cuidar y potenciar tanto la alta dirección como los líderes frente a los empleados en estos próximos meses? Yo pondría, lo hemos hablado ahora mismo, toda mi atención, casi toda mi atención, bueno, primero en la caja, es decir, hay un factor supervivencia, caja. Yo creo que diría tres elementos, y dos los hemos mencionado. Caja, personas y comunicación, ¿vale? Porque ¿para qué vamos a hablar de estrategia, no? ¿Qué sentido tiene, no? No. ¿Para qué vamos a hablar de...? Es que hay muchas cosas, es decir, hay muchas cosas en las que vamos a tener que trabajar triple, como en las personas, pero también hay cosas en las que vamos a dejar de trabajar, ¿no? Yo creo que nadie debe hacer ya presupuestos, ¿no? Por lo menos hasta que pase todo esto, ¿no? Y por lo tanto hay que poner todos los recursos en seguir vivos, primer apartado, en la caja, seguir vivos. Segundo, las personas, que son las que van a sostener esto, lo van a llevar hacia adelante o van a hacer que se hundan. Y tercero, la comunicación, naturalmente, ¿no? De puertas afuera y de puertas adentro. Muy bien. ¿Y crees que va a ser necesario rediseñar los procedimientos, es decir, lo que tú defines como arquitectura de recursos humanos, sobre todo aquellas que pueden desempeñar un papel fundamental en el reajuste y adaptación ante la crisis, como puede ser los roles de puesto de trabajo, como puede ser el desempeño, la formación o la retribución? Está claro que obviamente un aspecto fundamental ha sido como pues todos los comerciales que tenían planes de retribución variable se le han venido abajo con el impacto de la crisis, ¿no? Entonces, te pongo esto como ejemplo con el objeto de Sí. mejorar la eficiencia de los empleados, reducir costes y generar nuevas vías de ingresos, ¿no? Bueno, yo en esto varias cosas. Primero, en un mundo donde hay menos personal, saltan por los aires los roles, ¿no? Y hay que hacer muchas cosas. Y hay que ser capaz de solucionar muchos tipos de problemas, ¿vale? O sea, ya no somos 25, hay 10 que están en un ERTE, ahora somos 15, pues hay que hacer fotocopias y hay que hacer el presupuesto, es decir, hay que reorganizar muchas cosas. Con lo cual, importa mucho más lo que tú decías antes, que es el compromiso, meter a todo el equipo en un proyecto de supervivencia, que creo que cuenta con gran viento a favor, por cómo somos los humanos, como decía antes. Por lo tanto, el tema de los roles tal. Segundo, pues igual que hemos dicho con la digitalización, esto va a multiplicar, va a avanzarnos a lo mejor 2 o 3 años, un proceso que también se estaba haciendo de rogar, que es el aplanamiento de muchas organizaciones, ¿no? Donde a veces tenían un número de niveles que no tenía ningún sentido. Y entonces, pues, cuanto más niveles tienes, más burocracia tienes, menos agilidad tienes. En fin, el mundo no está hecho para eso, el mundo está hecho para estructuras casi de comando, ¿no? De equipos. Hablamos mucho de agile, etcétera, pero bueno, agilidad, hablamos de capacidad de generar soluciones, de ponerlas en marcha, todo esto no se consigue con 7, 8 niveles organizacionales, ¿no? Se consigue con estructuras muy planas, ¿no? Y en último lugar, pues vamos a un mundo anfibio, ¿no? En los próximos 2 años, ¿no? Entre presencial y online, pues hay que empezar a buscar las ventajas del online, que las tiene, ¿no? A todos nos gusta más el vivo, ¿no? Y lo último, un deseo, acabar con el 40-50% de las reuniones. Yo creo que lo tenemos a punto de caramelo. Está muy demostrado que entre el 50% y 2 o 3 de cada 3 reuniones no sirven absolutamente para nada. Y bueno, es el momento, ¿no? Es el momento de echarlas abajo y darnos cuenta de que no necesitamos estar 7 personas siempre viéndonos para cosas que pueden tratar 2. Un informe es mucho mejor que una reunión, un informe mejor que un PowerPoint muchas veces. En fin, todas estas cosas absurdas que hacíamos en el pasado, haciendo que gente estuviera presente para que no se sintiera mal y tonterías parecidas, ¿no? Yo creo que la eficiencia ahora va a ser a vida o muerte, ¿no? Y no despreciemos el impacto que está teniendo psicológico en la gente trabajar 10 o 12 horas en casa, que tampoco es ninguna broma. Sin horario, extendiéndose, en fin, eso empieza a pasar factura. Yo lo veo también en mis alumnos incluso, ¿no? No solo gente en las empresas, ¿no? Y esto va a tener un impacto y por tanto hay que cuidar muchísimo el tiempo y respetar muchísimo el tiempo de la gente. Sé que hay jefes de los malos que están aprovechando esto pues, para tener, digamos, una hotline abierta sin línea, ni apertura, ni fin, ¿no? Eso es un absurdo, ¿no? Muy bien, sabes que, bueno, cuando llegan momentos complicados y momentos de ajuste de presupuesto, y tú de esto sabes también algo,
pues lo primero que piden a recursos humanos es, oye, hay que recortar. Pues evidentemente hay quien empieza a recortar en una partida que para mí es estratégica, pero que es un poco la más fácil, ¿no? Y es el tema de formación, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es bueno empezar recortando la tijera por la formación? O bien tratar de mantener un mínimo vital con objeto de tener preparados los equipos para cuando llegue la recuperación y que la organización y la empresa estén en el mejor escenario posible. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, me parece un plan maestro, que decir, vamos a un mundo nuevo donde no entendemos lo que pasa, no tenemos herramientas, nos faltan elementos de juicio, no entendemos bien a las personas y ¿qué hacemos? Pues formarnos menos, fantástico. Pues, ¿qué podría salir mal, no? Es decir, es justo al revés, es justo al revés. Cuando a ti te va bien es cuando menos tienes que formarte. Yo tengo una empresa que vende como un tiro, crece un 15%, nos llevamos estupendamente, no hay tensiones. ¿Para qué vas a la universidad, chico? Tira para adelante, ¿no? Quiero decir, es al revés. El ser humano, además, pensemos, me gusta mucho una escenita muy corta de una película que se llama El tercer hombre, seguramente la habrás visto, con Orson Welles, magnífica película, en el que Joseph Cotten le viene a decir, bueno, tienen una crisis y le dice, oye, mira, tienen que encontrar una solución, digamos, de innovar, tienen que aprender algo nuevo, ¿no? Y Joseph Cotten le dice, mira, sí, pero hoy no, mañana, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos en un momento muy difícil. Y entonces Orson Welles se para y le dice, mira, en Italia, en la edad del Renacimiento, tuvieron a los Borgia, que no eran ninguna broma, tuvieron plagas, tuvieron una crisis política tremenda y produjeron a Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Los suizos en 500 años de paz y tranquilidad, ¿qué es lo que crearon? El reloj de cuco. Bueno, pues yo creo que no estamos para reloj de cuco, ¿no? Es decir, el que quiera salir de esto con las herramientas antiguas y sin aprender nada, pues no va a salir. Entonces, la formación es una actividad contracíclica, por excelencia, ¿no? Cuando tú vas con viento de cola, yo te digo que no es siempre hay que formarse, ¿no? Hay que aprender toda la vida, pero francamente, cuando te va bien es cuanto menos te hace falta. Cuando te va mal es cuando tienes que poner a estudiar y cuando tienes que poner a aprender. Con lo cual, me parece una idea nefasta, pero oiga, el que se anime, pues adelante, ¿no? Bueno, a veces es que llega el director financiero y tienes que recortar. Entonces... Bueno, pero es como el que decía el otro, ¿no? Cuando tú tienes una enfermedad, tienes que tener cuidado con qué órgano amputas, porque si tú tienes un cáncer de pulmón y cortas un brazo, pues hombre, no sé, va a ser más desagradable y más rápido, ¿no? Porque decir, no, hay que saber dónde cortar, que es distinto, ¿no? Cortar sin sentido o cortar por cortar es la receta para morirse. Pero bueno, insisto que si alguien se sienta más a gusto porque de pronto cancelamos el presupuesto de formación y entonces vamos a tener un montón de ideas nuevas sobre cómo hacer nuestro negocio y cómo gestionar este nuevo tiempo, pues enhorabuena, acaba de inventar la intuición. Muy bien. Y bajo tu punto de vista, y ya para terminar, David, ¿cuáles serían las prioridades que debería de tener la función de recursos humanos en los próximos meses? No te hablo de corto plazo porque, como tú bien has dicho, hay una cuestión de supervivencia, ¿no? Por eso, pensando un poquito más en el medio y largo plazo, para ti, ¿cuáles serían estas prioridades, ese foco? Bueno, pues no, creo que resumiendo lo que hemos contado, una vez pasada la sangría y una vez estabilizado el enfermo, lo que corresponde es curarse. Y curarse por dos vías. Primero, meter a todo el personal en un proyecto de reconstrucción, que es un proyecto que sea ilusionante. Parece mentira, pero al ser humano reconstruir nos ilusiona a veces más que construir, sobre todo si es construir, no es lo mismo construir una ventanita o construir cambiarle el techo al desván que rehacer una casa que se ha caído con un terremoto, ¿no? Y aunque no lo creamos, la gente posiblemente quiera más lo segundo, pero hay que explicarlo muy bien y hay que demostrarlo con actos. Y estas cosas que tú has contado sobre el presidente Mercadona, etcétera, no solamente son actos altruistas de buenas personas, que yo también lo creo, sino son actos de gente muy inteligente, que sabe que la ejemplaridad es esencial. O sea, ya saca el mundo de los Julio Césares, la gente que se subía a un monte y con un porte augusto decía a la gente lo que tenía que hacer, se acababa, ¿no? O sea, ahora respetamos la legitimidad
de los primos interpares, o sea, de alguien que es como nosotros y se tira al suelo y lo limpia con nosotros, ¿no? Entonces, esa ejemplaridad va a ser esencial. Entonces, primera gran tarea pasada los primeros dolores es reconstruir el alma del equipo para que todo el mundo se meta en un proyecto de reconversión de la compañía, ¿no? Y el segundo, pues no perder a nadie, ¿no? O sea, estábamos ya, no sé si no se nos ha olvidado, pero estábamos en una guerra del talento. Los que trabajamos en formación lo sabemos, ¿no? La famosa curva de Gauss ya no es una curva de Gauss. No hay un 60-70% de gente medio buena, no, ahora está muy empinada, ¿eh? Hay un 20-25% de gente muy, muy preparada. Hay un 50%, desgraciadamente, que ha bajado bastante con respecto a otras generaciones. Y luego hay la cola del final, que es como siempre, ¿no? Entonces, cuidado con los ERTE, a quién dejamos fuera y luego esa gente va a ser difícil recuperarla, ¿no? Y siempre llega la recuperación. Con lo cual, ser en eso estratégico y lo más generoso posible, ¿no? Muy bien, David. Bueno, pues, oye, darte las gracias. También darte la oportunidad de si quieres comentar algo que se haya quedado en el tintero. Sé que estás trabajando en muchos proyectos. No sé si alguno de ellos pues quieres avanzarnos alguna idea. En fin, te cedo un poquito, pues un par de minutos para que cierres tú la entrevista por si quieres aportar algo más a los oyentes de H24 Horas. Bueno, pues nosotros estamos intentando en estratégico ser consecuentes con las cosas que pensamos y predicamos, ¿no? Y estamos trabajando tanto en hacer programas de formación centrados en el ser humano, en un aspecto absolutamente pragmático, ¿no? En qué es lo que hace falta para entenderlos y sacar lo mejor de la gente, que sigue siendo, cada vez va a ser más la competencia clave a nivel directivo. Y en segundo lugar, en programas de flexibilidad, ¿no? Nuestro programa Bambú, al final, lo que trata es de hacernos conscientes de que vamos a un mundo extraordinariamente cambiante, como dice mi compañero Luis Parra, se busca al cuadrado o se busca al cubo, ¿no? Y que por lo tanto nos aboca a gente con una capacidad de transformación continua, ¿no? Y eso no estábamos ya antes y no creeremos que estamos sencillamente porque ha venido una pandemia, ¿no? Que de pronto ha bajado como una especie de Espíritu Santo y nos hemos iluminado. No, para eso hay que prepararse y para eso hay que estar muy, muy ducho. Entonces, muchas organizaciones, tanto las pequeñas por falta a lo mejor de recursos como las grandes por esclerosis, pues tienen una papeleta muy importante y nosotros nos gustaría ayudar a que eso ocurriera porque al final, si les va bien a ellos, nos irá bien a nosotros y esto tenemos que reconstruirlo entre todos, ¿no? Muy bien, David. Bueno, pues lo dicho, el micrófono ha sido tuyo, ha sido todo un placer tenerte en este espacio de HR24 dentro del Foro de Recursos Humanos. Dar las gracias de nuevo a Francisco García Cabello por esta oportunidad, a ti por estar con nosotros y espero que te hayas sentido pues a gusto y agradable y con total libertad para expresar lo que tenías previsto, ¿no? ¿Vale? Me he sentido fenomenal y por mí repito cuando tú quieras. Muy bien, David. Bueno, pues muchísimas gracias. A Saludos a vosotros. los oyentes de HR24.